21 en punto, estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo por Canal 13, también estamos por Unicanal. Y varias cosas para compartir hoy. Qué terrible hoy, veo redes sociales, hay conmoción por la muerte de esta joven de 24 años, Liz Vera. Todos recuerdan esas imágenes de la semana pasada, esta joven que cae de un bus detrás de un delincuente que le había despojado de su teléfono celular. Está el tuit del doctor Agustín Saldívar, enseguida vamos a hablar de esto. Pipo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, digamos, porque realmente esta pobre chica es el símbolo de la inseguridad, el símbolo de la dejadez absoluta que tenemos con el ministro que tenemos. Se lo reclamamos, decíamos, estaba ya desahuciada prácticamente esta chica en la semana y se veía venir. Desgraciadamente se veía venir, porque uno no puede estar diciendo es lo que anunciamos. No, se veía venir y terrible, terrible. El símbolo de lo que pasa, porque todos los días pasa esto. O sea, fue el chipero la otra vez, fue el policía, después fue ahora es Liz. ¿Quién va a ser? ¿Quién vamos a ser el siguiente? Es la pregunta. Pues esto no cambió nada. Liz Vera, 23 años, víctima de una sociedad que tiene asimetrías. Ella, dentro de la humildad y pobreza, luchó por un título profesional. Otros te arrebatan la vida misma. Perdón, joven Liz Vera, que en paz descanse, y que tus padres encuentren el consuelo en Dios y la familia. Basta ya de violencia, dice el doctor Agustín Saldívar. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a Pipo y a todos los televidentes. Y justo hoy la familia de Liz Vera estaba realizando una actividad para recaudar fondos y poder pagar su internación. Y bueno, esta triste noticia que nos afecta como sociedad, basta de violencia y basta también de inseguridad. Yo pensaba que iba a haber una reacción más inmediata de parte del gobierno a esa conferencia de prensa la semana pasada de Arnaldo Yucio, el ministro del Interior, el comandante de la Policía Nacional, anunciando cambios en la cúpula policial y habla de un plazo 60-90 días. En 60-90 días pueden pasar un montón de cosas, porque hoy lo que se nota es que el actual ministro del Interior, Arnaldo Yucio, no está en condiciones de ocupar ese cargo, no tiene ese liderazgo, no tiene la firmeza que requiere estar al frente de ese ministerio. Ni Eso ya siquiera se demostró. transmite eso. O sea, ¿No? primer error, lo que ya transmite una debilidad, una inutilidad, una incapacidad, son los términos que se me ocurren, en su forma de hablar, ya te genera a vos decir, hijo hermano, estamos mejor, me quedo en mi casa atrincherado. Pero es una realidad que no podemos manejar, porque esta chica salió de su casa ¿para qué? Para ir a laburar, para ir a estudiar. ¿Para qué sale la gente? No sale solamente para ir a pasear, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a plantear, Yucio? 60-90 días de cuarentena cero para que no nos maten. Y al final no tenemos seguridad que nos entren a tu casa también. O sea, no podemos, no tiene 60-90 días, Yucio, tiene menos 90. Él tendría que hace 90 días haber empezado a solucionar esto. Hace 90 días tendría que haber cambiado esto. Y así que ha avanzado esto como un cáncer, sobre todo el país, a nivel país, Jorge. Y decían, lo que pasa es que se ve mucho en televisión. Nosotros mostramos el 10% de lo que sale, de lo que pasa, o el 5%, porque es lo que se llega a los medios, es lo que llega a la cámara de seguridad, es lo que llega se mediatiza, y lo que no se ve. Y nosotros abrimos en el repasador un canal para que la gente mande unos videos, y nos mandaba videos de seguridad, Jorge, de cosas que ni denunciaron ya, de tipos que entran y se pasean drogados por tu patio, a llevarse lo que encuentran, a robarse focos, sin ningún miedo a nada. Y esto tiene una explicación. Nosotros decíamos el otro día, esto no es que de la noche a la mañana los delincuentes se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a salir todos a robar. Esta es una sucesión de hechos. Por ejemplo, ¿te acordás lo que significó el grupo Lince en su momento? Lo que eso generaba estadísticamente, la presencia de ese grupo estadísticamente con números cómo disminuyó, disminuyeron los rateros, los tortoleros, los motochorros, etcétera, etcétera. Asume este gobierno, aparece allí este ministro en ese entonces, Juan Ernesto Villamayor, ya con una intención de herir a ese grupo que ya estaba venía haciendo funcionando. campaña política en contra del grupo antes de ganar las elecciones. Era un grupo que estaba de élite, que estaba funcionando. Entonces empezó con el tema de los portanombres, siguió con el tema de las mascarillas y después termina hiriendo en la moral de ese grupo hasta
dejarlo ya sin recursos, con problemas de recursos, se quedaron ellos desmoralizados y quienes tenían intenciones incluso, y eso generaba una motivación de los jóvenes de inscribirse en las filas policiales porque estaban motivados con los linces. En otras ciudades del interior, no solamente acá en Asunción, querían exactamente la Se copia. pedía a grito. Pedían desesperadamente porque eso funcionaba. Bueno, ¿de qué se encargó este gobierno de liquidar eso? ¿Y cuál fue el argumento de Juan Ernesto Villamayor? Propaganda cartista. O sea, Lo ese del nivel lince, de ¿verdad? tontería y de Y esta es la necedad. consecuencia. Sí. Juan Ernesto Villamayor lo usó como un eje de campaña. Se basó que el tema de los derechos humanos y que después él vino, cuando vio que se le iba de las manos, hizo un negociado con las motos, compraron unas motos viejas de un grupo económico cercano a él y al presidente de la República. Eso se sabía de amigos del presidente de la República. Se compraron unas motos ¿cómo se llama? Descontinuadas. Hoy no tienen repuesto, se le advirtió. Era Sí. un ahorro mínimo, creo que era una diferencia del 10%, el 15%. Se le compró a los amigotes y no se le puso a nadie arriba. Se le cambió al director de los linces que estaba entrenando en Panamá, que sabía lo que hacía, por un comisario común y corriente, no entendía nada. Y se acabó. Y esta Y es es la- obra de Marito y de Juan Ernesto Villamayor. Y esta es la consecuencia. Y ahí tenés otros problemas sociales que el otro día hablábamos con el señor Esteban Morábito, Sí. del presidente del grupo Masa. Como todos los empresarios reclaman el tema del contrabando. Ahí tenés a Emilio Fuster al frente de una Que se unidad jacta de 10 bolsas de cebolla. que hoy no da resultados. ¿Y cuál es la consecuencia? Abunda el contrabando en varios rubros, las empresas se ven obligadas a despedir gente, la gente se queda sin empleo. La gente se queda sin empleo, el estómago está vacío, la ladera, como dicen algunos políticos, la ladera está vacía, no estoy justificando, pero se ven obligados y ahí aumenta la ola de delincuencia, de inseguridad. O sea, por eso digo, es una serie de factores que se fueron generando y hoy estamos lamentando la muerte de esta joven, Liz Vera, 24 años, le faltaba un año para recibirse de ingeniera. Yo no me quiero imaginar cómo debe estar la madre, única hija de ella, Pero única hija, lo ¿cómo debe estar terrible la es madre? que, Una Jorge, pérdida irreparable. Definitivamente los trabajos del gobierno no solamente tienen que ir en aumentar los controles, el tema de la represión, sino en responder realmente a los problemas sociales que hoy se ven gravemente en aumento, por ejemplo, el tema de desempleo. Y no hay política de gobierno para responder a esas familias. Hoy, por ejemplo, leíamos en los medios la situación de los comerciantes de fronteras. Hace más de un año las fronteras están cerradas y ellos se ven sumamente afectados, ya no reciben el Putubó Frontera, que definitivamente no fue suficiente. Entonces, ¿qué hay por parte del gobierno para esta gente que se está quedando sin recursos definitivamente y está desesperada? Bueno, Bueno, y una última cosa, Jorge, acá es claro que hay un desgobierno que viene de la cuestión de esa cofradía que se armó de anticartistas. Por eso lo tenemos a Fuster, que es un chiste. Fuster se vive jactando de su bien de agarré 15 bolsas de cebolla y 16 cajas de aceite, como si ese fuera el problema. Un tipo que es funcional a un equipo político, que responde a un equipo político de las políticas, de la persecución política de ese equipo, que no sirve para nada más que eso. Un equipo de anticontrabando que fue agarrado con las manos en la masa y fue desmantelado y nunca más fue armado. Estaba ese general que Ramón Benítez. sigue procesado. O sea, ese esquema de coima sigue en todos lados. Entonces, este gobierno sigue, como dice el discurso de le ganamos a Carter. Ustedes le ganaban hace 3 años, hace 4 años. Tienen que empezar a gobernar en algún momento. Porque si nos hieran, como decía el presidente de la República en un momento dado cuando comenzó su gobierno, si nos hieran esa soberbia que tienen, se los va a comer vivos, se los está comiendo vivos. Acá hay dos cuestiones más allá, y arrancamos ya con el primer tema. Acá hay dos cuestiones más allá de lo que voceros de este gobierno se vanaglorian permanentemente la cantidad de rutas asfaltadas. Sí. Hay una cuestión de orden de prioridad. Hoy estamos saliendo de la pandemia, la prioridad en su momento es el sistema sanitario. Sí. Hoy la prioridad, ¿cuál es? Reactivación. Inseguridad. Y reactivación el problema de la económica. inseguridad Sí. y lo otro que tiene que ver, cuando decirlo de la reactivación económica, tiene que ver con el tema del combate, pero en serio, al contrabando. Combate en serio al contrabando. El contrabando está liquidando a las empresas, a las empresas nacionales. ¿Cuál es la prioridad hoy de este gobierno? 2 ejes. Contrabando, inseguridad.
Está muy lindo la historia de insistir con las licitaciones en el MOPC, con la cantidad de rutas asfaltadas, 2.500 kilómetros de rutas asfaltadas que le superaron al gobierno de Stroessner, etcétera, etcétera. Pero no es la prioridad. Hoy la prioridad está ahí donde está muriendo gente. Ya murieron 16.000 paraguayos por el COVID. Sí. Hoy está muriendo gente en la calle. No hay ninguna garantía para el señor, para la señora, para doña Juana, para don José, de que sus hijos que van a la universidad a la noche puedan regresar con vida. Es de terror. Vamos a hablar, Claudia, primer tema. Enseguida le presentamos a nuestro invitado vía Zoom, pero tenés un informe al respecto. Tenemos un informe que cuenta cronológicamente sobre esta denuncia que realizó el director de aduanas, Julio Fernández, contra el senador colorado Martín Arévalo por tráfico de influencias. Tenemos la denuncia del director de aduanas y también la respuesta que brinda el senador colorado. A continuación. El director de aduanas, Julio Fernández, se denunció al senador Martín Arévalo por tráfico de influencias. Según consta en el documento de denuncia, el legislador colorado le solicitó que recategorice y reubique a 2 funcionarios y, aún más grave, abogó por una carga aparentemente de contrabando. En la denuncia figura que habría pedido recibir a un ciudadano árabe para recuperar un contenedor con equipos de electrónica incautados como contrabando en noviembre del 2019. En Encarnación, este cargamento fue clonado, recuperado y luego asaltado en un ataque tipo comando en Mariano Rocalonso. En junio del 2020 se resolvió subastar un sobrante y recién en julio de este año, un abogado de la firma a nombre del paraguayo Gregorio Cubilla solicitó informes. Luego de la denuncia del director de aduanas, el senador colorado Martín Arévalo, durante una entrevista con Radio 1, negó estar involucrados en hechos de tráfico de influencias y aseguró que la medida se trata de un revanchismo que incluso proviene del propio presidente de la República. El senador colorado sostuvo que hace 20 días denunció el robo de mercaderías de un contenedor incautado por aduanas por valor de $3 millones. Sin embargo, lo que quedó del contenedor fue vendido de forma directa a una persona involucrada con Fernández y no en una subasta pública. Dijo que se involucró en esta situación debido a que llegó hasta él el abogado del dueño del contenedor y admitió que le pidió al director de aduanas que reciba al empresario. Por eso yo antes le pedí al director para que me reciba y que le comunique qué fue lo que ocurrió con su mercadería. Y bueno, no pudo ser, pero como te digo, la parte que a mí me interesó es cómo se puede robar tan fácilmente al Estado una mercadería de $3 millones y nadie se haga responsable. Eso es lo que yo busqué. De mi parte no hubo una mala gestión, no hubo una doble intención. Yo soy una persona honesta, pero yo que la gente me conoce sabe perfectamente cómo actúo y soy una persona de frente. Y bueno, evidentemente al director tiene miedo de aclarar la situación, entonces se va y me denuncia para acallarme. Sobre el pedido para recategorizar a los administradores de aduanas, Miguel Medina y Luis Pereira, el senador negó que haya hecho el pedido. Sin embargo, alegó que no recuerda bien el caso. Refirió que mantenía una amistad con Fernández, incluso un grupo de oración, y ratificó que nunca le planteó algo indebido. Mi sugerencia que evidentemente se le hizo, ¿verdad? Pero yo no me acuerdo de la situación. Tendría, no tengo más el celular de la época que él me estaba hablando. Entonces estoy viendo la forma de encontrar esos mensajes y ver si realmente es cierto o no. Pero desde el momento que me dice que no se promocionó, no se dio eso, entonces ¿de qué habla? No sé cómo te voy a explicar. Senadores consultados sobre el caso y una eventual pérdida de investidura se mostraron cautos y mencionaron que se deben analizar las denuncias de ambas partes. En tanto, el titular de aduanas adelantó que presentará todas las documentaciones al Congreso, al igual que a la Secretaría Anticorrupción. El hecho ya está en manos de la Fiscalía.
Bueno, gracias Claudia por este informe. Julio Fernández, director nacional de aduanas, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarte, Jorge, a Pipo y a Claudia y a la audiencia. Director, esta denuncia, ¿por qué lo Le hizo? escucho despacito, voy a ver si puedo aumentar mi volumen, no le estoy escuchando. A ver, dale. ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho mejor, sí. No, Mejor. esta denuncia, ¿por qué lo hiciste la semana pasada, 5 meses después de que haya ocurrido esto, director? Mira, el tema es que hay que ser claro en este tema. Nosotros, el cargo obviamente tiene muchas presiones, hay una cantidad no solamente Martín Arévalo, obviamente hace este tipo de pedidos, pero en el caso de él es que su perseverancia, su insistencia, hasta el hartazgo ya, digamos, que colmó la paciencia. Entonces yo me estaba documentando, pero además sumado a esto fue el caso también del caso vinculado con el árabe, de la mercadería que aparentemente declara un árabe, una mercadería que fue declarada de contrabando, y él aboga por una mercadería que, digamos, nos generó muchísimos problemas. Entonces, sumado a eso, tomamos la decisión, efectivamente, pero nosotros, en nuestra administración, apreciado Jorge y equipo, no es la única denuncia que hacemos. Lo que pasa es que esta tiene mucha... se mediatizó porque es un senador, pero el propio Jorge Torres me ayudó a mí a denunciar a una empresa, y vos lo recordarás muy bien, Jorge, de limpieza que explotaba a los funcionarios. Sí. Y bueno, esa la hemos desalojado y la hemos denunciado, y le va a caer seguramente una gran demanda y una gran multa de parte del Ministerio de Trabajo, y tuvimos que montar, no fue fácil tampoco, hemos construido el caso, hemos filmado, hemos buscado testigos, y porque fácilmente te pueden denunciar en caso de que uno falle, porque esta empresa le hacía firmar documentos en blanco y tenía como aparentemente todo en regla. Y no es la única, hemos desalojado a una empresa que hacía 27 años estaba en la aduana, que desarrolló todo el sistema tecnológico y, digamos, y generaba, digamos, grandes ganancias obtenía. Nosotros estamos ahorrando una cantidad de recursos después de ese desalojo, y también una empresa de seguridad que justamente es la que estuvo custodiando esa carga que después se asaltó. Entonces, no es, digamos, un caso aislado este tema de la denuncia, solo que tiene mucha fuerza porque es, digamos, un caso relativamente inédito que se le denuncia a un senador. Y bueno, básicamente, ¿por qué tardé? Es porque fui acumulando evidencias y porque es el caso más fuerte que tengo. O sea, no hay gente que obviamente plantea, incluso con mucha más decencia, diciendo, ¿qué te parece si tiene buen currículum, si puedes analizar, y si te parece, no, si te parece? O sea, son cuestiones que son casi normales, pero en este caso, pedidos de aumentos, digamos, de recategorizaciones meteóricas en lugares claves. Y no fueron solamente 2 personas, Jorge y equipo, fueron más personas. Yo a la Fiscalía le acerqué más personas. Y no solamente, o sea, el senador Martín Arévalo hizo todo lo posible por lograr sus objetivos, porque no consiguiendo conmigo en ningún momento, no he cedido en ningún momento, él buscó a mi entorno. Entonces ahora también la Fiscalía va a pedir los mensajes que el senador Martín Arévalo enviaba a mi entorno, para que mi entorno me convenza de que efectivamente sean recategorizadas algunas personas en lugares claves. O sea, saltos meteóricos de jefatura de división a administradores. El administrador de una aduana en particular tiene muchas prerrogativas, tiene funciones muy amplias. Es prácticamente el director nacional, pero en una aduana en particular. Director. Entonces, sí. Yo entiendo y me parece muy bien que denuncies todas las presiones que recibís, porque no es nuevo. Esto tiene siglos de presiones, los políticos de turno, el político de todos los colores han presionado. Hemos visto la denuncia del 2009, ahora el Departamento del Tesoro también, contra el director de esa época. La pregunta es lo siguiente. Yo hablé con el doctor Galeano Perrone, que merece todo mi respeto en esta cuestión. Le pregunté precisamente qué pasó con la carga y me dice que hay un robo de un container de $3 millones de mercadería electrónica que desapareció de la aduana, que me parece igual o tan grave como lo que denunciás, que me parece muy bien que ojalá tu teléfono, como yo dije la otra vez, le enchegue tu teléfono a la Fiscalía y que vea todo lo que te llaman sean procesados.
Pero pregunto, desapareció un container de 3 millones de dólares, se robó de la propia aduana. Bueno, ahí está el tema, Pipo. Atendé bien lo que te voy a explicar. Nosotros estábamos haciendo fortísimos controles en los aeropuertos. Y el contrabando de electrónica que tiene que ver con este caso se redujo en periodo anterior llegó a 60%. De cada $100, $60 de contrabando. Eso se puede demostrar con exportaciones de Estados Unidos versus importaciones registradas en Paraguay. Llegó un momento de pico de 75%. Cuando empezamos a hacer fuertes intervenciones, eso se redujo en el primer trimestre a 17%. Y en el 2019, el último dato corroborado con organismos internacionales, llegó a 2,4% del contrabando. Es decir, se generó una alta formalización. Entonces, obviamente sabíamos que iban a intentar ingresar por lugares que no son precisamente los aeropuertos. Entonces, esa carga en particular fue seguida, digamos, investigada en directo durante 22 horas. Mientras llegaba desde Carrasco, baja Carrasco y ingresa al puerto por Encarnación. Y ahí se produce, se tumba el sistema eléctrico del puerto de ahí, de la aduana, se tumba el sistema de cámaras, ingresa un contenedor desde, entendemos que venía de Ciudad del Este, con el mismo color, la misma numeración y cambia. Y es decir, sale un contenedor clonado, dejan mercadería mucho más barata y sacan la mercadería cara. Como le estábamos siguiendo muy de cerca, se les vuelve a atrapar en ruta. Entonces, eso se lleva a digamos, un depósito de Mariano Roca Alonso y pasa por un proceso de sumario y finalmente se declara contrabando. Cuando se declara contrabando, obviamente esas mercaderías pasan a ser propiedad del Estado paraguayo para ser comercializada o rematada la mercadería. Y si son falsificados, obviamente se destruyen. En este caso, digamos, iba a ser, ya pasa a ser propiedad. Cuando se termina ese proceso, es que se produce el asalto tipo comando. Entonces, la hipótesis inicial para nosotros es la siguiente. La gente que tiene la capacidad de clonar un contenedor, tumbar el sistema eléctrico, tumbar el sistema de cámaras, también tiene la capacidad de asaltar esa carga, es decir, recuperar su carga. Entonces, obviamente que es grave la pérdida de ese contenedor, digamos, esa carga, pero ¿y quién es el responsable? Ahora aparece la persona que dice ser el dueño, pero ¿quién fue el que articuló la clonación? El que articuló la clonación también tenemos todo el derecho de suponer que pudo haber sido también el mismo asaltante. Entonces, este tema es un tema delicado. Y ahora aparece un denunciante que dice ser el dueño de la carga sin estar en el sumario, sin aparecer en ningún momento dentro del sumario, y dice ser el dueño. Es decir, normalmente nosotros tenemos en la aduana experiencias como la siguiente. Cuando una carga se atrapa por contrabando, normalmente corre el propietario, abandona la carga porque es un delito. En este caso está apareciendo, y ahí aparece incluso de la mano de un senador nacional. Es por eso que esto llega al extremo ya de todos los estándares de tolerancia. Por eso que yo le sumo toda esta cantidad de intentos de tráfico de influencia, más este tema porque se estuvo abogando, porque creemos que es realmente absurdo. ¿Cómo van a ir a reclamar a alguien que está en la clandestinidad? Y uno, si mira el prontuario o los antecedentes de esta persona, realmente es muy frondoso también. Ahora, director, a ver... No, pero digo, nomás pregunto, porque vos estás acusándole directamente al que está denunciando hoy, al acusado de haber, al señor árabe, no me acuerdo el apellido con CH, dice que vos decís que él mismo robó su mercadería con un equipo. No, o sea, no, estoy diciendo que la hipótesis inicial es que si el que ingresó, si dice yo soy dueño de la carga, sí, y esa carga fue clonada, esa carga pasó por un sistema bastante complejo, es decir, para hacer lo que se hizo hay que tener alta capacidad logística, gente infiltrada, no puedo negar eso, que puede haber complicidad. Entonces, si justo se asalta la carga después de que se declara contrabando, después, o sea, no se saltó antes, se asalta después. Entonces, no es que estoy acusando, mi hipótesis es que la gente que tiene esa capacidad de hacer, tiene la misma capacidad de asaltar. Claro, a ver, director.
Lo que interesa también saber es cómo entra acá el senador, ¿verdad? Yo entiendo todo ese proceso que yo supongo que ahora con la investigación que presentaron ustedes, la Fiscalía, vi que hicieron una serie de allanamientos, tiene que hacer la investigación. Pero ¿cómo entra puntualmente en ese antecedente de esta carga de 3 millones de dólares la intervención del senador Arévalo? ¿En qué momento entra allí la intervención? Que me parece que es lo importante porque después de esto se tiene que tratar lo del tráfico de influencia. ¿Cómo se configura allí? Directamente, ¿qué es lo que Bueno, plantea? el senador se comunica con gente de la aduana, primero abogando, es decir, pidiendo que se le atienda al árabe, es decir, al ciudadano extranjero, para no decir árabe, porque hay árabes y libaneses muy, digamos, excelentes personas, entonces no queremos que tampoco se considere una cuestión peyorativa. Este es un caso particular. Entonces, él pide audiencia y dice que es su amigo, y que quiere ayudarles a sus amigos. Entonces, en primer lugar, plantea que me visiten. Y yo digo, no tiene ningún sentido recibirlo a alguien que no forma parte, que estaba en la clandestinidad. Es decir, si no apareció en el sumario, porque cuando se hace el sumario y no aparece el propietario, se publican edictos para que aparezca el propietario. El que aparece como propietario de la carga se llama Gregorio Cubilla. Es decir, y eso está dentro del proceso. No aparece este señor que ahora aparece, digamos, diciendo que el dueño no puede tampoco demostrar la propiedad o la titularidad de la carga. Entonces, Martínez que aboga y declara que este es el dueño. Entonces, yo le digo a Martín, apreciado Martín, si es que el dueño es este señor, y este señor trajo y se clonó la carga, vamos a suponer que hasta ahí llegó su trabajo, después el de Alsato a lo mejor puede ser un tercero. Entonces yo le dije a él, se va a ir preso, porque esto se declaró contrabando, está declarado contrabando, ya es un delito, ya pasa, digamos, a la fiscalía. Entonces, él se molesta y me trata de soberbio. Le dije la verdad, es un delito el que se presenta, no puedo decir, sabe que yo contrabandeé y ahora quiero pagar el impuesto, no, cometió un delito. Entonces, él se reúne con mi equipo jurídico y se le explica. Entonces, finalmente se da cuenta, efectivamente, yo entiendo que el abogado también se da cuenta que es un caso perdido porque se declaró contrabando. Entonces, después él vuelve a llamar a la administradora, digamos, que es la jueza natural del caso que se llama Guadalupe Ruiz, y le plantea lo siguiente. Le dice, mira, vamos a decir que el director te ordenó vender y vamos a echarle la culpa a él y a vos te vamos a ayudar. Ella le dice, no tiene sentido, senador, primero porque se actuó de la manera legal, cuando lo que se hizo fue finalmente es un concurso de precios donde aparecieron muchas empresas. Por eso yo te adelanto ahora, Jorge, de que si el senador llega a perder su investidura, yo le voy a pedir que se ratifique en lo que él dice, que yo le vendí a un amigo, porque eso es absolutamente falso. Y voy a demandarlo por difamación y calumnia, porque eso se hizo un concurso de precios, aparecen muchas empresas y digamos se remata y afortunadamente por lo menos recuperamos el impuesto que hubiéramos cobrado si es que esa carga entraba legalmente. Entonces, se hizo todo, por eso está en la fiscalía. Y esa es la razón también por la que la denuncia que ellos hacen ante la fiscalía contra mi persona es que no está corriendo, porque no tiene sentido. Es decir, la fiscalía no va a atender tampoco todos los casos que sean absurdos. Un caso como el que se está planteando se ajustó totalmente a derecho. Nosotros hicimos una denuncia con documentación, hicimos el viernes y ya el sábado hay resultados, ya hay digamos, asignación de fiscales, ya hay allanamientos porque está totalmente documentado. Y como les decía, no son solamente dos personas. Y no solamente conmigo intentó hacerlo, lo intentó hacer también con funcionarios de mi entorno y está totalmente documentado eso. Una cosa, director, la nota que expone el senador Martín Arévalo sobre esta situación con el cargamento es del 25 de agosto ante el Pleno y luego se deriva a la Comisión de Industria. Y entonces ahí como que llama la atención, ¿verdad? Llaman la atención las fechas. Él hace, sí, previamente una exposición ante la Cámara de Senadores, pero sí, después usted ya hace la denuncia. Entonces, él ahí dice que usted
en venganza o siguiendo lo que él hace, presenta esta documentación ante el Ministerio Público. Las denuncias se contraponen, si bien usted hizo ante el Ministerio Público, que es el camino correcto. Bueno, yo primero no estábamos notificados del tema de, no puedo negar que yo me enteré de que hubo una comunicación, pero así como hay comunicaciones, nosotros tenemos cantidad de explicaciones que da el Congreso y hay muchísimas veces, ya hay una cantidad de documentos que se elevan, este es uno más que tenemos que dar explicaciones. La denuncia penal, yo me entero por los medios de prensa, pero no fui notificado ni por lo que plantea el Parlamento. El lunes sí voy a pedirle que me notifiquen para hacer el descargo correspondiente. Y en realidad estábamos en pleno idas y venidas por este tema. Y él en realidad arranca su enojo con mi audio, con el audio que yo le envío diciéndole que le voy a enviar presa, que va a ir preso este señor si se presenta. Ahí corta comunicación conmigo y hace este comunicado al Congreso, que no me notifican, yo sí recibo a través de algunos amigos el reporte de que hay un pedido, pero tampoco tenía la documentación completa y para mí era uno de los tantos temas que tenemos que responder. Cada tanto hay pedidos a la aduana y yo estoy también totalmente dispuesto a ir al Congreso a explicar cómo aconteció esta investigación, toda la investigación que se hizo y la declaración de contrabando se pasa a la Fiscalía tiene toda la documentación y todo el proceso es absolutamente normal y eso que se vendió a una persona amiga, eso realmente no es cierto. Digamos, eso ya se escapa también a mi control si después finalmente se contactó hablan de un tal Denis, pero finalmente creo que no hay nada serio en lo que él plantea. Por eso es que no hay una reacción tampoco de la Fiscalía. Porque de lo contrario estaría ya, porque él lo que toma es una denuncia que hace este árabe a través de abogados y eleva al Congreso, entiendo eso. No tengo todavía la documentación oficial, pero no es que en ese momento tomamos la decisión. Estábamos en un proceso en el que yo le estaba diciendo y ya sabía que se había molestado y ya sabía que se había comunicado con gente de la aduana y ya también conocía sus expresiones. Entonces, sabíamos que iba a venir a una cuestión como esta, pero yo estaba acumulando evidencias y el caso de él, como decía, es un caso muy desagradable porque insiste y yo solamente difundí un mensaje, hay una multitud de mensajes y además, como le decía, no son solamente 2 funcionarios. Bueno, vamos a ver cómo avanza la investigación. Vamos a ver cómo... ¿Tenés una consulta más? Porque finalmente lo que yo necesito entender, director, es la afirmación es muy fuerte la que vos haces. Ya asegurás primero que la carga al entrar fue robada y clonada por el mismo dueño de la carga, que es lo que él dice. No, es una hipótesis. Para empezar, el dueño no existe, o sea, el árabe no aparece como dueño, él se declara dueño. Entonces, hay una denuncia luego que no es del árabe, un señor, no me acuerdo el apellido de la denuncia que está en el que figura en el Congreso, que inclusive da nombres de funcionarios tuyos y después te denuncia a vos también. Lo que yo me planteo es lo siguiente, vamos a suponer, lo que quiero es la cronología, entra el container a la aduana, vos le estabas siguiendo porque tenías miedo de que estén metiéndote un perro ahí, es lo que vos decís. Llega a Encarnación, se guarda el container en Encarnación. De ahí meten, con complicidad de tu gente, obviamente, o sea, tu gente, digo, tus funcionarios, cortan la luz, cortan la seguridad, meten un container, sacan un container, llevan el container y llevan un container. Hasta ahí vuelve otra, ustedes agarran del container de vuelta por la ruta, vuelve el container a otro depósito nuevamente. En ese otro depósito de Mariano Roque Alonso vuelve a entrar un comando y saquea un container delante de toda tu gente. O sea, ya sé que no es tu responsabilidad directa a tu gente, pero es medio la responsabilidad, ¿verdad? De la aduana. Y se llevan la mercadería, te dejan un container pelado con 60.000, con chirola adentro, que vos rematás. $100,000 aproximadamente, $100,000. Es lo más grave decir, bueno, vos estabas acusándole directamente de que el tipo organizó un grupo comando, que el tipo robó un container, que el tipo clonó un container, y él te acusa a vos de que le robaron su mercadería. O sea, dice, ustedes permitieron que... Pipo, atender una cosa, que si se declaró contrabando. ¿Pero cuándo declaraste contrabando? ¿Cómo? ¿Cuándo declaraste contrabando? Eso se declaró
No, te pregunto, ¿en qué mucho momento de la antes. historia? O sea, cuando llegó ya a Itapúa ya fue declarado contrabando en Encarnación. No, eso pasa por un sumario, pasa por un sumario extenso donde se le da derecho a la defensa, se le llama, se discute, se ven las pruebas. Un proceso bastante Que ustedes le dicen que complejo está y extenso. subvaluado, eso es contrabando, digamos. O sea, que ustedes sigan, No, esto no es por subvaluado, sería suavecito si fuera subvaluado. Esto entró en la jerga aduanera, le llama intentar entrar en frío, es decir, no declarar. O sea, Por pero eso el que container estaba en el reemplazan por un puerto, ¿verdad? contenedor. El container estaba en tu ¿Cómo? depósito en el puerto de Encarnación. Eso es lo que vos decís. Así es. ¿Y Sí. cómo va a ser contrabando si no salió todavía la mercadería de ahí? O sea, ¿cuál es el delito hasta ahí? ¿Por qué el sumario? ¿El sumario sobre qué se hace? Explícame porque no te estoy preguntando porque no entiendo por qué un container que ni siquiera salió del puerto ya es contrabando. No. A ver, cambian el contenedor. No, pero eso después. Cuando uno ingresa, cuando uno trae su mercadería, tiene Sí. tiempo para preparar documentación. Claro. Mientras está en zona primaria, hay mucho por hacer todavía. Sí. Cuando sacan es el tema. Entonces, esta empresa que trae el contenedor tiene un nombre. El que saca, ambas empresas, una se llama OBF y la otra se llama GECU. Tanto el contenedor que metieron y que clonaron y que sacaron, los dos contenedores pertenecen a la misma persona llamada Gregorio Cubilla, Okay. con una empresa OBF y la otra GECU. Es decir, es difícil de suponer entonces que eran unos terceros. Entonces, Gregorio ahora Cudilla, aparece Lara y dice, te yo interrumpo soy ahí el dueño de para la seguir carga. entendiendo, director. Ahí Gregorio Sí. Cudilla, en vez de despachar ese container de 3 millones de dólares, despacha el container ese como si fuera realidad 60,000 o no sé cuánto. O no, despacha deja nada. deja un contenedor con productos baratos y saca en frío. O sea, el roban un contenedor. caro. ¿Y cómo sabes, Eso cómo sabes mismo. que robó él el contenedor? Eso es lo que no entiendo. Y porque tiene el mismo, la misma empresa tenía, o sea, eso está, digamos, pasó por el sumario, se demuestra que es la misma empresa. Por eso es que no aparecen en el sumario. ¿Por qué no aparecieron durante meses en el sumario a reclamar su carga? Claro. O Está, sea, a ver, detalles así, digamos, puntuales, yo no conozco tanto tampoco porque tenemos 1.000 sumarios por año. a ver, director. Aproximadamente son 1.000 sumarios por año. Tengo Pero, que- digamos, eso se estudió y finalmente, con un largo proceso, se declara contrabando. Acá tengo que ir a la pausa. Yo creo que hay que separar las cosas en dos. Por un lado está lo del sumario, lo de la carga, cómo ingresó, contrabando, el costo, cuándo se vende, si se hizo o no un concurso de precios. Esa es una cuestión que está en una instancia administrativa y hay una denuncia y ustedes, dice el director, que hicieron todo ese sumario y yo supongo que esa documentación está respaldada. Eso por un lado. Lo otro es la participación de un legislador en toda esta historia y que tiene que ver con la denuncia que ustedes formularon que hace referencia al tráfico de influencia. Por eso digo, son dos cuestiones que si bien están conectadas, pero acá la pregunta es qué hacía un senador operando o pidiendo información, llamando a los funcionarios directamente. Supongamos que él tomó conocimiento de una situación irregular, pero lo que ustedes mencionan, o lo que usted en particular menciona y muestra en los mensajes, es que directamente este senador aludido operaba en favor de esa empresa o en favor de quienes se presentaron como dueños de esa mercadería. ¿Es así, director? Y sí, básicamente aparece, como decía, aparece esta persona de apellido Chams, Sí. de origen. Y bueno, el senador dice que él es el dueño de la carga, no aparece. Entonces, podría ser el financista. Entonces, si intentaron entrar en frío, o sea, en realidad se le atrapó, por eso no pasó eso. Entonces, está abogando por alguien que cometió un delito. Por eso yo le decía, si es que es cierto, se comprueba que es el dueño, si él declara, en realidad ya ahora él ha confesado ya que es el dueño. Entonces vamos a tener, yo ya le pasé, digamos, una nota al fiscal de Ciudad del Este, porque en un medio periodístico el señor Champs ya declaró que es el propietario de la carga. Entonces, evidentemente tenemos que buscar muchas explicaciones, cómo se clonó, por qué hicieron eso, por qué intentaron sacar el frío. Sí. Y ahí vamos a ver, porque evidentemente dentro de lo que pasó, tenemos que ver también, obviamente, siempre hay
posibilidades de que haya complicidad interna, y ahí tenemos no solamente aduanas, sino hasta puertos también. Entonces hay funcionarios de aduanas, funcionarios de puertos. Y bueno, entonces lo que anhelamos es encontrar después a los culpables del asalto finalmente, porque y creo yo que eso se puede lograr. Estamos detrás de una investigación, más con esta cuestión de que los fiscales se están movilizando. Posiblemente no pase tanto tiempo hasta que tengamos algún acercamiento a los verdaderos asaltantes y veremos si son actores morales solamente, algunos, y están vinculados también o si son los actores físicos, nada que ver con lo moral, o están vinculados a ambos. Perfecto. Director, gracias por su tiempo, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, director nacional de aduanas. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con Jorge Ayala, abogado. Nosotros le invitamos a Martín Arévalo y el abogado nos va a explicar por qué él no está, pero vamos a charlar con el abogado un poco para tener también la otra versión en relación a esto. Son dos cosas separadas. Por eso hacía la salvedad, eso hacía la salvedad de vuelta. Son dos situaciones, un poco para entender, ¿verdad? Hay una cuestión donde ustedes hablaron con Horacio Galeano Perrone, es abogado de este señor Champs. Esa es una situación que se tiene que investigar. De hecho, la Fiscalía ya lo está haciendo. Allanaron las casas de estos funcionarios de aduana. Entre paréntesis, no es para sorprenderse, pero bruta casa. No sé cómo hacen estos funcionarios de aduanas. Los que a pedido de Martín Arévalo debían ser reubicados. Esa es una historia. Lo otro, y que es la razón también por la que está acá el abogado Ayala, es la figura. ¿Qué hacía un senador operando, diciendo, pidiendo cuestiones puntuales que supongamos que esté interesado el parlamentario en un hecho de robo que puede mostrar interés el parlamentario? Pero están los conductos que se tienen que seguir, porque el senador le llama a una directora, una administradora de aduanas, le hace algunas observaciones, y después cuando evidentemente Arévalo tenía una conversación permanente con Fernández, llega un momento cuando le pide a Arévalo intermediar por la carga de Champs, el director de aduanas le dice, yo no voy a hacer eso, y ahí el otro le responde, le trata de soberbio, y ahí se quiebra esta comunicación constante, y ahí Julio Fernández hace la denuncia. Pero, esto es tráfico la denuncia de Arévalo de influencia. También hay que ver la fecha del chat y la denuncia de Arévalo, porque la denuncia de Arévalo es de septiembre. Claro. De agosto, perdón. De 25 de agosto. De 25 de agosto. O sea, la conversación se quiebra antes o después de la denuncia. Por acá en la cuestión hay dos cosas. O sea, uno es el estar pidiendo, aunque pidas bien, mal, apretar, sea insistente o insistente. El solo hecho que un senador o un diputado o un ministro le llame al director de aduana o al director de lo que sea a pedirle por un empleado, ya es tráfico de influencia. O sea, aunque le pida bien, te quiero pedir si podés nomás que le recaracterice a Jorge Torres, ya es tráfico de influencia. Y en el caso de los congresistas está penado para todos. Entonces a mí me gustaría que Fernández, si no tiene nada que ocultar, entregue su celular a la Fiscalía, que se perite el celular de Fernández, y veamos quiénes son los que hablan con Fernández. Porque si no, me va a mostrar el chat con Arévalo y me va a decir Arévalo nomás. Y los otros, acaba de decir, me escriben todo, pero no son tan insistentes. Yo eso no le creo. Ahora, me preocupa que a nivel de grupos comando te roben mercadería por 3 millones de dólares, aunque sea vos mismo el que roba, alguien pueda entrar a hacer lo que hizo. Corta la luz, corta las cámaras. O sea, cerremos la aduana y váyanse todos a cagar, porque es un chiste. Es un chiste cómo funciona la aduana. Si te pueden, en 2 lugares hacen diferente. En Encarnación hacen lo que quieren. En Asunción, acá Mariano Calonso, hacen lo que quieren. Entonces, ¿de qué seguridad me hablas? ¿Cuántos de estos casos que no conocemos siguen pasando por abajo? Y otras cosas también, esa tema de la cifra, me estaba diciendo un amigo acá, la cifra del 2020 o 2019, en plena pandemia, obviamente que va a bajar si se importó el 10%. O sea, yo no me como esa historia de que el contrabando bajó, disminuyó. Yo veo el contrabando todos los días. Veo cómo se contrabandea todos los días, en todos lados y en todos los tipos de productos. Pero por eso digo, son dos cuestiones. La participación acá, lo que yo digo, que hace un senador operando directamente, abiertamente, detrás de una cuestión como esta. Lo otro también se tiene que investigar, que de hecho se está haciendo, ¿verdad? Bueno, hacemos pausa, venimos enseguida. La salud es delicada, el manejo de la información sobre ella también. GIS Innova es el sistema informático de salud en tiempo real que lo cambia todo, maximizando recursos y potenciando los beneficios para la salud. Años de experiencia en Paraguay y América Latina nos avalan. Representa y distribuye Green S.A.
Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pe. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Seguimos en Carlos Cruz, estamos en vivo y en directo. Está con nosotros el abogado Jorge Ayala, abogado del senador Martín Arévalo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas noches, Jorge, Claudia, Pipo. Muy contento de estar acá con ustedes. ¿Qué le pasó al senador? ¿Por qué no quiso venir? El senador se sintió mal, tenía todas las intenciones de venir a dar las explicaciones, pero se sintió con un pequeño problema de salud. En relación a, lógicamente está muy nervioso en relación a todo esto estas denuncias falsas que le están haciendo, entonces por eso es que creo que se sintió mal, ¿verdad? ¿Qué son falsas? Las denuncias son falsas. La denuncia que hace el director de aduana es una denuncia falsa. ¿Por qué es una denuncia falsa? Porque no todas las llamadas que hacen los políticos son tráfico de influencia. La ley establece que el tráfico de influencia se maneja de esta forma. Está establecido de que el político debe pedir dinero o otro beneficio a cambio de llamar o de ir a hacer la gestión y debe ganarse ese beneficio. Allí se configura ese hecho punible. De lo contrario, no pasa de ser una llamada, una comunicación, un WhatsApp. Vos inclusive en el WhatsApp, a quien no le queremos atender el WhatsApp, le bloqueás y ya no te va a molestar más. En realidad, ¿cuándo se configura el hecho punible? Cuando el político le pide a esta persona, a este funcionario, dinero, cosa que en la denuncia el propio director nacional de aduana dice: a mí no me consta que el senador haya pedido dinero a estas personas. Entonces no hay hecho punible. Esta es una denuncia que se tiene que desestimar, ¿verdad? Entonces, ese es un punto clave, ¿verdad? Y lo hacen, nosotros estamos pensando que por una cuestión política para pedir su banca. Pero luego nosotros queremos, y es también una vendetta y es una cortina de humo. ¿Sobre qué? El senador denunció, acompañó a estas personas que se sintieron agraviadas, y no fue cualquier persona. Se presentó el señor Horacio Galeano Perrone, que es ex ministro de Salud, ex ministro de Educación. Él fue en su momento consultor de todos los canales de televisión, una persona seria que trae un cliente que dice que el director nacional de aduana cometió un hecho punible de lesión de confianza. Es una cuestión particular de ello. ¿Cuál es el interés de Martín Arévalo como senador nacional sobre esto? Es de que sencillamente, si es que en este caso el fisco, la Dirección Nacional de Aduana, tenía que vender esa mercadería por 3 millones de dólares, y eso ya fue declarado contrabando en el mes de diciembre del año 2020, ya vendieron toda esa mercadería. Por 600 millones de guaraníes nomás vendieron ellos eso. ¿Y dónde está entonces 2.900.000 dólares que tenía que ser para el Estado paraguayo? Esa es la preocupación del señor Martín Arévalo, el senador nacional. No es una preocupación particular. También se presentó un estudio jurídico importante del doctor Pacielo en representación de unas importadoras, haciendo también la denuncia por hurto agravado dentro de la Administración Nacional de Aduana. Entonces, la pregunta es: ¿el director nacional de aduana tiene aseguradas esas mercaderías? ¿Se les puede robar? Habló prácticamente que Rambo le vino prácticamente a robar las mercaderías. Él no da una fecha, él no da una hora, él no tiene una cámara, aunque sea en su local, que haya vigilado eso. Él no tiene absolutamente nada. Y en este momento esas personas le denuncian a él por lesión de confianza al Estado paraguayo. ¿Por qué?
porque sencillamente él está en posición de garante. ¿Qué es la posición de garante? El policía te tiene que asegurar tu seguridad. Claro, pero ¿por qué nunca aparecieron estos dueños que hoy se declaran dueños de la cara? Pasaron 5 meses y se hizo todo un sumario, se hizo todo el Dice que operativo. ellos hicieron Recién aparecen ahora diciendo nosotros somos los dueños de la cara. así mismo. Ellos se presentaron a hacer eso en el campo penal y dice que nunca le dieron derecho a la defensa en la aduana para supuestamente sustraerle eso. ¿Cuándo hacen esa denuncia penal? Esa denuncia penal la hacen este año, ¿verdad? Son 2 denuncias penales, una de ellas se hace el 12 de mayo y la otra se hace... Y ahí ya figura el señor Chams reclamando. Así mismo, esta denuncia se hizo, esta es la denuncia del señor Horacio Galeano Parreone, donde le denuncia al director nacional de aduana, donde se hace responsable ese señor. Entonces, eso ya está en la fiscalía, pero ¿qué pasa? Ellos dicen de que no se estaba motorizando esa causa. ¿Y qué pasa cuando un funcionario público tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible, de corrupción pública? El Código Penal le establece la obligación de denunciar. No puede pensar, a ver, mira, voy a denunciar o no voy a denunciar. Voy a esperar a septiembre. Tiene que, exactamente, tiene que denunciar. Entonces, él tuvo, para tratar de saber si esas denuncias realmente eran ciertas o eran unas denuncias falsas, él hizo unas averiguaciones. Al hacer esos llamados, le consultó acá ya, y yo tengo acá un screen de pantalla, que no sé si es que lo vamos a alcanzar a mostrar, en donde, donde una de las señoritas de la aduana, en este caso, la voy a mencionar, le pide a él para comunicarse con él. No es que él le llama ni le presiona, no existe tal cosa. Dice, buen día señor, soy Guadalupe Ruiz de la aduana, a sus órdenes. Te llamo en un rato, le pone él. Dale señor. O sea que en realidad él estuvo, yo tengo ese screen de pantalla aquí. Ahí vamos a ver si podemos mostrar. ¿Y esa Guadalupe Ruiz que es de la aduana? Esta es la persona que estaba en conocimiento en relación a lo que fue ya la venta de estas mercaderías y era la que estaba manejando. Ahí tiene que dejar un ratito. Perdón. Vamos a ver si hay que... Siga relatando. Doctor. Esto me pasó el senador Martín Arévalo. Entonces nosotros desmentimos todo lo que dijo el director nacional de aduanas. Hay una denuncia de cuando sucede, porque una cosa es una cuestión interna de la aduana, yo entiendo los sumarios, pero cuando alguien entra, roba un container, corta la cámara, corta la luz, ya esto se convierte en un problema aduanero, un problema de infracción penal pública, o sea, es un crimen a plena cara de todo el mundo. Eso se denunció, hubo un robo en la aduana, había una denuncia en la fiscalía de que se robó un container a la noche, se cortaron las cámaras, se apagó la luz, hay gente presa por eso. 1, porque el sumario nomás no corre ahí. Y 2, cuando ese container se lleva al otro puerto y en ese puerto entra un grupo comando. Estamos imaginando que yo veo que el grupo comando a mí es un grupo armado con pasamontaña, entra, amenaza a todo el mundo, todo al piso. Hay una denuncia, yo no me acuerdo de ese hecho, no lo vi en los medios, ¿verdad? Me llama la atención que no sé, no está ahí un sumario, eso no es un sumario es un problema interno operativo del Código Aduanero. Yo entiendo que se hagan sumarios para investigar eso, pero cuando hay un delito de acción penal pública, donde hay gente armada, gente de grupo comando, grupos que entran a robar, robo a plena luz del día o robo, es un tema de notoriedad y que tiene que estar el fiscal penal, la policía, persecución. ¿Dónde está todo eso? Y esa es la pregunta que se hace el senador. O es un remate de $50,000, nomás que sea, ni siquiera un remate. Una venta ahora me están diciendo que no puede él vender directamente por concurso de precios. Él tiene que, porque no es una mercadería perecedera, tiene que hacer una remate del contenedor. Y él vende por un concurso de precios, también está mal. Claro, yo entiendo esa cuestión administrativa, que eso hay que revisar y tiene que aclarar. Acá me dicen ni los magníficos iban a robar un contenedor, ¿verdad? O sea, y aparte mismo, que eso no se haya mediatizado. Pero eso por un lado. Lo que yo más puntualmente, doctor, como soy abogado del senador Martín Arévalo, yo quiero saber por qué
el senador Martín Arévalo agarra el teléfono y le dice, según la denuncia, porque tengo acá el escrito de la denuncia, Sí. esta parte nomás quiero que explique y dentro de qué contexto. Sí. En otra oportunidad, vía telefónica, dice el director de aduanas, refiriéndose al senador, me pidió recibir en audiencia a un ciudadano árabe a los efectos de devolver mercaderías incautadas en un procedimiento realizado. Y O sea, yo eso, digo, ¿por qué un senador le va a llamar al director de aduanas, recibir a fulano y devolverle la mercadería? O sea, eso, por ejemplo, es una falacia, es una mentira. ¿Por qué? Porque eso ocurrió, o sea, que el senador Martín Arévalo toma conocimiento de esto y empieza a hacer sus averiguaciones en julio del año 2021. Sin embargo, esa mercadería ya se asaltó, ya supuestamente Rambo vino a llevar y un montón de cosas y después ellos remataron y vendieron ya en el diciembre del año 2020. ¿Cómo el senador Arévalo iba a pedir que se le devuelva una mercadería que ya se vendió? No existía más la mercadería. Lo que pasó acá, eso es una mentira no, que ellos están acá tratando de en instalar. en la fecha dice que la comunicación fue antes de la venta. Digo nomás por la fecha, ¿verdad? No, ¿Eso está en los escritos? ¿Está en es lo que dice el No, eso director? está en la denuncia. no, eso está en la denuncia. denuncia y la denuncia es doblemente falsa por eso, ¿verdad? Porque por un lado los hechos no son así y por otro lado lo que le pidió, le dice el senador Arévalo al director nacional de aduana, acá vino un señor serio que es el doctor Horacio Galeano Perrone y quiere saber qué pasó con esta mercadería, le puedes recibir y darle las explicaciones pertinentes. Nada más, no es que en ningún momento él se arrogó funciones que no le corresponden. Pero acá la preocupación ya nuestra y analizando bien esto esta mañana, dijimos, bueno, esa mercadería se importó por 3 millones de dólares, pero en el mercado local vale 6 millones de dólares, porque cuando se importa algo pues es para ganar dinero. ¿Por qué ellos terminan vendiendo solamente por 600 millones? La pregunta acá es, ¿dónde está el resto de ese dinero? ¿Verdad? Acá el Estado paraguayo perdió ese dinero y ellos son responsables No, ellos por dicen acción que o por omisión. la venta es exactamente equivalente a lo que, en todo caso, si esa mercadería no entraba en frío, iba a tener que recaudar aduanas, que es el 3 o 4% del total. Claro, Por eso redondean en 6.000 dólares. lógico, Entonces y- dice el director, por lo menos recuperamos, con esta venta que hicimos, por lo menos recuperamos lo que en realidad tuvieron que haber pagado en concepto de impuestos. No, pero es que es como que cuando algo se declara contrabando, vamos a poner el ejemplo, un teléfono. Si este teléfono se declara que fue traído en contrabando, no es que yo tengo que pagar el impuesto. No, tengo que pagar el valor del teléfono. Si es un auto, tenés que pagar el valor del auto. Y como barato, igual tenían que cobrar, por lo menos ellos tenían que cobrar 2.500.000 Pero ahí ya no queda- dólares. A mí me dice que ya no quedaba nada en el container, que se vendió un saldo que estaba dentro del container, lo que no se robó. Yo quiero saber quién robó, porque yo digo una cosa, yo mañana quiero traer una mercadería a la aduana y veo esto, en la puta vida ya traer ni en frío, ni en caliente, ni en tibio, ni en nada. Porque si se puede robar así nomás en la aduana, sin problema, y no hay una denuncia penal por el robo, sino que hay un sumario administrativo. Podemos buscar por qué se fue más tarde, por qué no se fue más tarde, si el tipo quería pagar realmente los impuestos o no, si quería meter por kilo. Eso ya son discusiones que podemos tener después. Pero acá, yo lo que necesito saber es dónde está la mercadería, dónde está la plata. Pero Porque acá está me pasan la publicación, efectivamente se publicó, nosotros no sé por qué nos pasó por alto esto. Roban, esta es una publicación del diario Última Hora, electrónica declarada como contrabando de depósito de aduana, está la crónica del detalle, después otra publicación, hace referencia a aduanas, acusa millonario robo con sospechosa actuación de policías y guardias. O sea, el caso del robo sí existió. Cuando cuando decís que dónde está el resto de la mercadería, uno supone que el resto de la mercadería se robó. que se habrá ¿verdad? vendido por todos lados ya. Claro, eso ya Está está. mal. Entonces, por eso es que el director dice, por lo menos nosotros, con este concurso que hicimos para vender, ahí está, ¿verdad? Por lo menos con eso nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Recuperamos lo que tuvimos que haber, en todo caso, cobrado en materia de impuestos. Y es una mentira porque en realidad él como administrador, el que está en la función privada como yo, si a vos se te pierde 3 millones de dólares, tu jefe, ¿qué te hace? Te manda a la cárcel. A Camarito le tendría que haber denunciado a este señor porque se le perdió la carga y no estaba asegurada.
por mucho menos por una cubierta a un funcionario público, por un bolígrafo le sumarian y le echan de su puesto. Y a este señor, ¿dónde está el sumario para el director nacional de aduana? ¿Quién le está haciendo algo a él? ¿Ustedes cómo tienen para demostrar que lo que quedó de la mercadería se vendió a una persona que estaba vinculada al director de aduanas? En realidad, esa es una versión en los medios. Nosotros no le estamos denunciando o no estamos diciendo, o no estamos afirmando porque no tenemos pruebas de eso. ¿El Pero senador hay, afirmó? ¿Ah? ¿El senador afirmó, digo? No tenemos todavía todas las pruebas en relación a eso. Él es una sospecha que existe, pero en realidad, ¿qué pasa? Es una cuestión que tomó ribetes políticos. ¿Por qué? Porque él está denunciando al director nacional de aduana que forma parte del entorno presidencial. Obviamente nadie le estuvo denunciando al director nacional de aduana por ningún tipo de cosa porque se les tiene miedo. Es algo impenetrable y realmente el senador se animó y bueno, obviamente él tiene que defender los intereses nacionales. Si bien hay una división de poderes, tienen que estar en equilibrio y en recíproco control. Y ahí yace la cuestión. Él tiene su obligación de denunciar, la Contraloría tiene que actuar, nosotros los ciudadanos tenemos que saber dónde está ese dinero. Eso es patrimonio de los paraguayos. Claro, ahí yo estoy 100% de acuerdo con eso. Esa cuestión administrativa se tiene que aclarar, se tiene que investigar. Todo eso porque estamos relatando el robo, eso que dice Pipó, el contenedor, todo eso estamos 100% de acuerdo. Lo otro que me parece el punto es, yo vuelvo nomás a insistir, la participación, cómo entra, por qué toma, por qué llama, por qué le llama a la funcionaria de un senador en particular, de manera directa con un director de ente, ¿verdad? Por supuesto que, porque esto es tan, nosotros dijimos el otro día en un título, una inédita denuncia. Toda la vida se supo que los políticos llaman a presionar al director de aduanas. El hecho es que justo ahora se hace una denuncia formal y se arrima unas documentaciones que tienen que ver con los prints de pantalla, etcétera, etcétera, que dice el director de aduana. Esa es una parte. Yo tengo mucho más, que yo supongo en la investigación de la Fiscalía le va a pedir el resto, ¿verdad? Entonces, ahí nomás yo digo, y acá, por eso hay que insistir también, y me parece importante, que un funcionario, alto funcionario, se anime a hacer una denuncia puntual con nombre, da la cara y defiende su posición. Quiere decir que él está de alguna u otra manera documentado, ¿verdad? Y por eso es que yo digo que no me cierro todavía por qué operó de esta manera este senador. Yo entiendo que esté preocupado por el robo, los intereses del Estado, lo que fuera. Pero para eso están los conductos y los canales correspondientes de cómo actuar, doctor. Y estoy de acuerdo contigo en los canales, Jorge. Él elevó como corresponde a través del presidente del Senado, y este es el documento en donde él eleva eso a nivel de Cámara. Claro, pero después están los mensajes porque le dice después qué novedades tener de esto, Antes él averiguó si lo que vino a decirle Horacio Galeano Perrone y los otros abogados era cierto o era mentira. Y obviamente cobró verosimilitud el relato de esas personas que vinieron a hacer la denuncia, entonces él le acompañó porque él no puede, porque solamente una persona viene y le dice algo sin hacer un cotejo de una información, no puede directamente hacer eso para no perjudicar inclusive a este señor de aduana, que con quien tenía una muy buena relación anteriormente, y los mensajes son en un tono jovial y de respeto. Sí, pero aclarame una cosa, no le puede llamar, por más que sea, le llame como y le diga, hola mi hermano del alma, vamos a rezar juntos. Yo no te puedo llamar a vos a pedir, porque ese es el tráfico de influencia justamente. Yo soy senador y te pido a vos. Lo que yo no entiendo, o sea, yo entiendo, a mí me preocupan dos cosas. Uno, yo quiero que el teléfono del director de aduana se vaya y quiero ver todos los chats de todos los senadores y diputados que le han llamado y ministro al director de aduana, pues es inédito, como dice Jorge, y resulta muy interesante saber cómo funciona el esquema. Pero digamos, en la historia tampoco me como yo la chicana esta de que ellos todos eran buenitos y le atajaban y el árabe, y ellos son buenos y salvaban a la patria con el container, porque tampoco cierra por todos lados la historia del director de aduana.
Acá hay un montón de gente que está en tema de aduana, me escribe, esto es bola, esto no es cierto, esto no es así. Entonces, me preocupa, hay dos casos, acá hay dos delitos. Uno es tráfico de influencia, que para mí hay, y otro es contrabando agravado, robo de mercadería, desfalco, venta ilegal. Y el procedimiento administrativo que tuvo que haber hecho y si hizo no lo correcto a aduanas, ¿verdad? El director de aduanas dice, nosotros hicimos un sumario y todo eso está a disposición, ¿verdad? Y ahí también lo que llama la atención es cuando se hace este sumario, ¿por qué los que hoy se presentan como dueños de la mercadería no aparecieron en ese proceso? Vos decís, doctor, que aparecieron porque no le dieron pelota, una cosa así, dijiste. No, ellos no fueron notificados. Obviamente, si nunca te avisan, es imposible presentarte. Pero en realidad, yo le quiero responder a Pipo, no hay delito. ¿Por qué? Porque para eso, en un cohecho pasivo agravado, para dar un ejemplo, se tiene que hacer una celada, se tiene que fotocopiar el dinero, se le tiene que filmar. Grabado otra cosa, estamos hablando de tráfico de influencia. Acá está el tráfico afuera que le echamos por menos. En el tráfico de influencia, hay que hacer lo mismo. Por eso que dice la analogía, hay que verificar si esa persona realmente quiere dinero por ese servicio que supuestamente va a prestar, cosa que en este caso no existe, Jorge, no existe, Pipo, entonces no existe el delito. Pero es muy inocente suponer que se hizo por amor. O sea, sí. No, pero hay que tener pruebas dentro de nuestro sistema jurídico. Si es que uno no tiene una prueba, uno no puede hacer la afirmación. Yo no puedo afirmar que hubo delito si es que no existe una evidencia. Se tiene que aclarar esto. No puede un senador operar en favor de una empresa de esta manera llamándole al director de aduana. Eso es categórico. Pero sería una tiene que haber suposición, pruebas, Jorge. La corrupción generalmente difícilmente deja pruebas, ¿verdad? Pero eso el senador tiene que... Evidentemente, Jorge, sin pruebas, obviamente es difícil operar. Uno no puede denunciarle a alguien sin pruebas, si no yo voy a terminar la corrupción en Paraguay mañana. Las pruebas que están las conversaciones, ¿verdad? Hay otra cuestión que mostró el director de aduanas en su teléfono celular, ¿verdad? Pero te agradezco, vamos a seguir hablando sobre esto. No, por supuesto. Gracias. Por supuesto, le agradezco mucho. Sí. La Administración Nacional de Aduanas dice un comunicado ahora de la Unión Industrial Paraguaya. La Administración Nacional de Aduanas es una institución clave y estratégica en la lucha contra el contrabando. Su saneamiento y fortalecimiento son esenciales para obtener resultados auspiciosos. Celebramos el paso dado para restablecer la independencia y transparencia en todo su accionar. Solo con instituciones fortalecidas y funcionarios comprometidos avanzaremos en el desarrollo económico y social. Esperamos acciones diligentes y compromiso de las demás instituciones del Estado que acompañen el proceso. La roban al presidente Mario Abdo Benítez, a la Cámara de Senadores, al Ministerio Público, Dirección Nacional de Aduanas, comunicado ahí está en pantalla, de la Unión Industrial Paraguaya. Esto acaban de compartir hace 15 minutos. Pausa. A la vuelta nos metemos en el PLRA. Dionisio Amarilla por un lado, Alba Talavera por el otro lado. Tesoreros de esta nucleación política. ¿Qué es lo que pasa en el PLRA a la vuelta de la pausa? Bueno, ahora ya avanzamos en el segundo tema de la noche. Vamos a hablar de la crisis dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, también acerca de las finanzas del Partido Liberal. Se habla de una deuda de más de 35.000 millones de guaraníes y esto compromete, por supuesto, a la segunda fuerza política del Paraguay, considerando que falta menos de un mes para las municipales. A continuación, el material. Un fétido olor es lo que se percibe dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, lo dijo el propio tesorero del PLRA, Dionisio Amarilla. Es que a menos de un mes de los comicios municipales, los liberales siguen en una profunda crisis política y financiera. El drama no solo se vincula a las diferencias políticas, sino que surgen denuncias sobre una administración bochornosa entre el 2016 y el 2021 y acusan al presidente del partido, Efraín Alegre, de ser el responsable. Según los números expuestos por la tesorería del PLRA, la deuda del partido se aproxima a los 35.000 millones de guaraníes, monto que se detalla con 18.000 millones de guaraníes por demandas,
cuentas con bancos en el orden de 10.000 millones de guaraníes, deuda con IPS de 2.500 millones de guaraníes, cuentas con los funcionarios por 700 millones de guaraníes y con los proveedores por 200 millones de guaraníes. Además de la falta de regulación de honorarios. Ante el descalabro financiero, urgieron a los hombres de confianza de Efraín Alegre a que presenten pruebas de las diligencias que vienen realizando en los casos de demandas contra el partido. En contrapartida, los adherentes del presidente liberal acusan a los disidentes de buscar desestabilizar al partido antes de las municipales. Efraín Alegre perdió mayoría en el directorio del PLRA, el cual no sesiona desde hace un mes. Los miembros directivos lamentan que Efraín Alegre se esconda y que tampoco explique la situación financiera del partido. Mencionan que se necesita un cambio en el manejo del PLRA para transparentar la situación financiera y coordinar acciones de cara a las elecciones municipales, pues de lo contrario, los candidatos tendrán pocas chances de ganar. Aseguran que el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico se encuentra prófugo y en caso de continuar esta situación, no se descarta exigir su renuncia. Bueno, muchas gracias, Claudia, por este informe. Alba Talavera, vicepresidente del PLRA, ¿qué tal? Y bien mal realmente, Pipo, Claudia y Jorge, ¿verdad? Yo entendí que yo iba a hablar sobre el impuesto al valor agregado. Acuérdense de que yo soy directiva del Colegio de Contadores del Paraguay, presidenta a 2 periodos, ¿verdad? Y mi fuerte es la parte tributaria, ustedes saben perfectamente bien. Estoy trabajando sobre un proyecto de ley para que todos ustedes y nosotros usemos el 30% de las compras del supermercado, ¿verdad? Entonces con el senador Busarqui estoy trabajando. Acá Dionisio viene con una serie de papeles, yo no traje absolutamente nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios, yo soy una persona que creo que soy un poco inteligente, tengo acá en mi mente todo lo que hay, y no es tan así como Dionisio está tratando de decir. Él tiene mandato seguramente no sé quién, ¿verdad? Yo le dije que yo no me quería enfrentar acá, yo la verdad que no iba a entrar acá a sentarme, yo por respeto a ustedes estoy acá sentada y estoy para lo que hubiere lugar. Pues hay que aclarar, Alba. Y hay que aclarar, pero no hay que poner de más las cosas, Jorge. Sí. Hay que aclarar. Y él tiene que mostrar lo que él está diciendo. Él tiene todo el número acá, 2 más 2, 4, 3 por 2, 6, 7 por 3, 21. Así él está teniendo, ¿verdad? Hay que ser honesta, sencilla y hay que ser, por sobre todas las cosas, hay que ser sincero. Y acá no hay que mezclar, Jorge, ¿verdad? Las listas. Acá nosotros o somos liberales o no somos liberales. Ese no es mal tema. Yo voy a decir, es cierto, se debe. Pero ¿por qué se debe, Jorge? Él nunca contó por qué se debe. ¿Por qué se debe? ¿Por qué se debe? Porque el Estado no nos dio a nosotros más de 12.078 millones en el 2020 y 12.078 millones de este año que el Estado no dio porque sacó una ley, y él tiene la ley que dice que se difiere por el momento la entrega a los partidos políticos. Eso es un poco, socialmente cae mal, ¿verdad? En este momento de pandemia, sabemos todo eso perfectamente bien, ¿verdad? Pero vos, ¿cómo te endeudas cuando vas a irte a las internas? ¿Cómo te endeudas? Pensando de que el Estado te va a dar subsidios y aporte, que es lo que corresponde a todos los partidos políticos, ¿verdad? Por cantidad de votos que vos lleves en las internas. Entonces yo realmente estoy un poco molesta porque no, ustedes van a ver como yo no traje absolutamente nada, ¿verdad? Acá él viene, por poco no trajo su maletín, por poco no trajo su casa, ¿verdad? Doctora, porque, una pregunta, 24.000 millones le debe el Estado a ustedes, sí. Le debe el Estado paraguayo. ¿Cuánto debe, bueno, lo que dice, vamos a escuchar lo que dice la doctora, después en todo caso puede vos. ¿Cuánto debe el partido? ¿Debe esos 24.000 millones o debe más? No, el partido debe, para ser bien exacto, 36.000 millones de guaraníes, que se va a presentar en un balance seguramente cuando hagamos corte. Nosotros todavía no hicimos corte. Y lo que tienen que saber ustedes, señores periodistas, es que una deuda, y acá frente a él voy a decir, una deuda de 658 millones de guaraníes se convierte en 1.500 millones de guaraníes por la mora de más de 1.200 días corridos, por el interés, por las tasas judiciales, por el oficial de justicia, ¿verdad? Interés punitorio moratorio. Imagínense lo que es. Y si prestamos de 5 o 6 bancos, multipliquen un poco lo que es 1.100 millones por 6 o por 7. Son 7.000 millones con intereses moratorios, punitorios y demás. Eso nadie cuenta, eso nadie sabe. Eso de 7.000 millones con intereses moratorios, punitorios y los otros 5.000. No, y la deuda es 5.000 no. de bancos, 5.500, te voy así con números enteros. La deuda en banco y financiera es 5.500 millones. ¿Y los 14.000 a quién se le debe entonces? No, a nosotros nos debe el Estado. No, vos me decís que 24.000
te debe el Estado, Sí. más 36.000 es tu deuda, 12.000 es tu deuda. Sí. Esos 12.000 millones que debes fuera de los 20, de lo que prestaste y no te pagó el Estado, porque esos 24.000 habrán generado, y ahora me imagino que ustedes se endeudaron para cubrir entre el Estado no les pague, eso tiene lógica. Sí. Pero los otros 12.000, ¿de dónde salieron? ¿Son intereses nomás o, Intereses, o es otro mora. préstamo que se sacó aparte? No, a él que diga es lo que quiera decir, porque ustedes luego le van a hacer más caso. Yo ya sé Te estoy perfectamente. preguntando por eso, doctora, para que vos No, me no, digas. no. Y yo con mi- No, Bueno, no. está bien. En serio te digo. ¿Y cómo va a ser que vos vas a venir con todos tus papeles? ¿Cómo es para que vos vengas con todos tus documentos? Pues, por favor, Dionisio, dejémonos nada de la joda. Yo para la joda no estoy. Papá, doctora, nosotros cuando te invitamos a vos, no te dijimos, fue un error en la producción, probablemente no decirte No, yo eso de venía tal nomás. tema, pero no, es que le dijimos, Dionisio, que tú peleamos a joder a la doctora, te quiero pedir también en ese sentido, no es cosa nuestra. O sea, Pero él para sabía no para lo que dejar como venía, que vos te te confundió, mentimos. yo entiendo, pero... No, pero espera un poco para entender. No, yo a partir de este momento me callo, hablar nomás. No, pero para entender nomás, ¿Puedo- doctora, no puedo- cortito. Dionisio, espera para aclarar nomás. Cuando nosotros le invitamos a la doctora Alba Talavera, le dijimos para este domingo, la doctora aceptó de una. Entonces ya nuestra productora ya no le dijo más qué tema porque ella asumió que la doctora ya sabía qué tema era. ¿Se entiende? Entonces en ningún momento se habló de que íbamos a hablar del IVA. Acá yo tengo la copia de los mensajes, ¿verdad? En ningún momento se habló de que íbamos a hablar del tema IVA. Se Pero hace el- tampoco se habló que íbamos a hablar la parte política. Claro, pero como usted aceptó, ya la productora asumió que usted ya sabía cuál era el Asumió, tema, ¿verdad? Ya asumió, claro. A ver, Dionisio Mariña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, Pipo, Claudia y a mi estimada profesora Alba Talavera. Yo la escuché atentamente, honestamente ella sabe que le tengo un enorme cariño, jamás me prestaría que la jodan. Yo sí pregunté cuál era el motivo de la invitación, es más, suspendí inclusive un viaje al interior porque hoy es el cumpleaños del ex diputado y gobernador Pedro González, aprovecho para saludarle por este medio, teníamos que estar en un acto político. Problema de salud y vuestra invitación hizo que difiera ese viaje. Y en realidad trataré de ser lo más ordenado metodológicamente hablando en mi presentación de manera tal a que se entienda nuestra tesis. En primer lugar, es cierto, la deuda orilla los 36.000 millones de guaraníes, pero es una deuda que tiene su génesis en una interpretación que tendrán que dar las explicaciones, tanto el presidente y sus colaboradores, por qué endeudaron al partido por 51.000 millones y no por 33.000 millones, como le autorizó el directorio en, no sé si hay cámara que pueda captar esta resolución. Yo tengo aquí, hermano, Qué bien preparado viniste, Dionisio. estoy exhibiendo aquí una resolución por la cual el directorio en el año 2018 le había autorizado al presidente Efraín Alegre y su tesorero a endeudarse hasta la suma de $5.900.000. 33.000 millones al cambio de esa fecha. ¿Qué es lo que encontramos con la doctora Talavera? Yo tengo que... ¿O encontraste vos? Porque yo no encontré Bueno, nada. yo hice muchas diligencias, pedí por nota, yo me documento absolutamente Después ya me pone en ya todo porque tengo la experiencia en el sector donde trabajo, que cuando uno hace un corte administrativo tiene que tomarse los recaudos para que después no aparezcan cheques que no costaban en el corte administrativo. Y bueno, el que paga mal paga dos veces. Ya en el ejercicio de la profesión, en varias empresas en donde he practicado corte administrativo, en donde he gerenciado venta de acciones, en donde he tomado acciones ya en mi carácter empresario inclusive, nos encontramos con esa sorpresa. Entonces mal podría repetir ese error al interior del partido. Encontré que el partido no se endeudó por 33.000 millones, sino que había tomado una deuda por 51.000 millones. 30.000 millones emitiendo bonos, 21.000 millones con bancos del sistema. Fuimos inclusive a visitar a algunos banqueros, ¿verdad?, para patear la deuda hacia adelante. Estamos gestiones haciendo en ese sentido y logramos patear ya la deuda con 2 o 3 bancos. Yo tenía pensado viajar en la semana a Encarnación porque allá también se hizo un préstamo y se otorgó doble garantía. De esos bonos que se emitieron de los 30.000 millones, ¿verdad?, se entregaron, aparte de los pagarés, 2.405 millones de bonos, que para nosotros no es deuda, yo ya estoy computando como deuda pagada eso. Entonces,
ahí salta un 18.000 millones que es la génesis del descalabro. Es cierto, en el 2020 se suspende la transferencia para todos los partidos políticos, ¿verdad?, derivado de la pandemia, pero tampoco es cierto que el partido dejó de recibir fondos como viene diciéndolo el presidente Efraín Alegre. Certificación del Tribunal Superior de la Justicia Electoral señalan, y esto supongo yo que está en el balance, yo no he entrado a auditar los comprobantes de gastos, ese no es el trabajo que estamos haciendo, apenas queremos asentar en el corte administrativo el monto real de la deuda, pero como se habló mucho en estos días de que el partido no recibió fondos de la justicia electoral, yo quiero desmentir eso. No el recibió. ¿Qué es lo que vas a desmentir? El partido recibió en el... Efraín Alegre recibió Solamente en el 2018 él. plata contante y sonante, 14.311 millones de guaraníes. Recibió en el 2019 plata contante y sonante, 11.000 millones de guaraníes. Y administró para las elecciones generales, no 33.000 millones, sino 30.000 millones en bonos y 21.000 millones que quitó de bancos, financieras, casas de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se da después el descalabro financiero que deriva. Escúchenle nomás todo, porque el del banco yo no estoy de acuerdo con él. ¿Qué Mentira. deriva? No es cierto lo del banco que está diciendo. En 48 demandas. Yo me voy a contra el retirar en partido. contados minutos, les pido permiso, voy a retirarme yo, porque pero- yo no quiero acá estar Pero discutiendo. si no es cierto, doctora Díaz, no, porque No, 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 es pero cierto, yo no tengo ningún papel, porque acá no les puedo mostrar. Miren un poco, este es lo que tenemos en un banco. Yo manejo la parte de balance. Yo soy contadora, catedrática de la UNA y soy economista. Yo tengo mi balance pipo cerrado al 30 de agosto. Un balance Tengo certificado de un balance cumplimiento en tributario. en la cual Tengo no están certificado de todas las cumplimiento deudas. tributario. ¿Verdad? Tengo todito. El balance fue aceptado por la Justicia Electoral, por la Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces, por eso digo que habla de boca de ganso. ¿Verdad? Y él vino preparado. Yo ¿por qué, Pipo, no puedo mostrar? Mira, Pipo, este es el balance. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no sé para lo qué que veo es lo vine. siguiente, Pero doctora, ¿qué- acá hay varias cuestiones. O sea, no quiero- ¿Saben qué? Ustedes están con un tema político bueno, entonces partidario. si nosotros somos No, culpables de todo, no, doctora, no, entonces yo no me voy a podemos retirar. discutir. Disculpe, No, no. no, está ofendiendo a todos No, ya de no, entrada. no, yo me voy a retirar. Permiso. Yo me voy a quedar. Lo que quiera. Permiso. Yo no me voy a prestar a esta payasada. Bueno, Bueno, continúo, ¿verdad? ¿Puedo continuar? Sí. Bueno. Pone un poco, Belén, ese Quiero- mensaje, disculpame, Dionisio, pone un poco ese mensaje que enviaste al grupo, de cómo fue la invitación, para aclarar nomás, ¿verdad? Para evitar dudas. Avísame cuando tenés a mano, cuando Yo le quiero- invitaste a la doctora. Quiero terminar Sí, esto para bueno. no... sí, no, que pasa que como que me diga recién el director de aduana que le dijeron, a mí me dijeron que me iban a hablar porque subió el canon de los teléfonos celulares. O sea, estamos ni hablando, sabemos ni cuál es el tema del momento. No, el tema del IVA de la tributación, jamás le llamamos a Ahí, ella por eso. pone un poco ahí, poneme ahí, Agrandar, no se ve. Aranda ahí, a ver, acá dice, voy a leer exactamente, le escribe nuestra productora a la doctora Alba Talavera, le dice, el 10 de septiembre, buenas tardes doctora Talavera, Belén Paredes te saluda, de la producción del programa Caro Cruz de Unicanal. Te escribo a consultar qué posibilidad hay de que nos puedas acompañar este domingo en el programa Caro Cruz. Buenas tardes, gentilmente dice la doctora, sin problemas. ¿Para qué hora sería? Genial, para las 21:30. Está bien. En los edificios de Canal 13 y Unicanal. Ya está. Ningún momento se mencionó ahí el tema del IVA. No sé de dónde O salió sea, el tema del IVA, suposición, no ¿verdad? es para que se ofenda, se puede suponer Claro. lo que quiera, pero no es para que se ofenda y nos trate Claro. a nosotros de que No, le tendimos una trampa. Además es muy fácil. Si él está mintiendo en un balance, agarra y pedirle que te manden el balance por teléfono y tener el balance ahí, decir el balance es tanto, es mentira. Si vos conocés los números al dedillo, no hace falta tener papeles. Así mismo. Quiero, Por favor. si me permiten, ¿verdad? Sí. Yo lamento este tipo de chicanas. En realidad por eso me he documentado desde el inicio en que asumí la responsabilidad de tesorero. Porque el tesorero, según el estatuto del partido, es administrador del partido. Y tiene derivaciones su conducta, su manejo de fondos. Cuando yo visité al precandidato de ellos para conversar y buscar un consenso,
Recuerdo que el candidato de ellos me había dicho que si él asumía la tesorería del partido, iba a meterle 3 metros de cemento encima a los documentos. Eso hizo ruido en lo que sería el desarrollo de mi trabajo como tesorero. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hice? Es empezar a pedir los documentos tal cual les estuve exhibiendo. Y confirmamos nosotros que efectivamente Efraín Alegre se sobreendeudó al Partido Liberal Radical Auténtico. Es inexplicable, él tiene que dar la cara, tiene que convocar a sesión del directorio y tiene que explicar por qué, si el partido, si el directorio, que es la autoridad administrativa que le autorizó a endeudarse por 33.000 millones, él tomó una deuda de 51.000 millones. Y tiene que explicar además por qué fueron tan laxas las actuaciones de sus abogados. 48 demandas, yo le envié al WhatsApp por si quieren decir. Si tenés eso, Elena, a mano para acompañar también. 48 demandas, rostros y caras conocidas en esas demandas, en donde el partido hoy no recibe fondos del Tribunal Superior de Justicia Electoral porque están congelados esos fondos, van a pagar los embargos que se dieron en detrimento del partido. Entonces, imagínense ustedes que yo firme un corte administrativo sin que conste estos datos, para que mañana ellos quieran que yo responda con mi patrimonio por los datos que no constan en el balance, porque el balance que invoca mi estimada profesora, que ya no está en sala, es un balance falso, no contiene toda la deuda del partido. Entonces, ¿qué subsecretario de Tributación va a dar explicaciones sobre eso? ¿Qué administrador del Tribunal Superior de Justicia Electoral va a dar explicaciones sobre eso? Quien tiene que dar explicaciones porque falseó los datos del balance es el presidente Efraín Alegre. Y la deuda del partido, ustedes lo escucharon, no es 27.000 millones como consta en el balance, orilla los 36.000 millones. Se investiga un poco más y eso tiende a subir inclusive, porque hay intereses punitorios, moratorios, gastos de justicia, regulación de honorarios, deuda con IPS, deuda con funcionarios, deuda con proveedores. Y no contento con eso, otra vez hay pagos que se efectuaron desde el partido en donde no están los documentos en carpeta. Yo le he pedido varias veces por nota al administrador, aún en ejercicio, porque vamos a evaluar su continuidad y el directorio tiene los números para removerle si hace falta, al señor Javier Morini. Yo le he pedido varias veces que me acerque los bonos por pagos que se efectuaron y que no están en carpeta. 385 millones de guaraníes. Tenemos un caso en donde el parlasuriano, Nito Bogado, le demanda al partido por 260 millones de guaraníes, hace constar dentro de su demanda el bono de la serie E número 196 cupón que tiene un valor nominal de 50 millones y después se va y se acerca a tesorería y canjea ese bono de 50 millones por sus cuotas partidarias. Nadie de la tesorería se dio cuenta de que ese bono ya estaba demandado y que produjo un embargo en contra del partido. O sea, el término de descalabro, eufemísticamente, es un término bastante elegante. Una pregunta ahí, doctor. El tema usted habló de que recibieron 14.000 y 12.000, casi 25.000 millones recibieron en el 2018-2019. Sí, así mismo. A partir de ahí, en el 2019, yo sé que no hubo más elecciones. ¿Ustedes saben en qué se usó esos 25.000 millones, en qué se gastó? Y después, lo que se fue sumando, porque si hay una deuda de 36.000 millones, a vos te deben 24.000, como dice la tesorera, y le no sé qué, la administradora, y encima le deben otra, o sea, cobraron 20.000, hay como un montón de plata, o sea, a vos te deben 20 y pico de mil, te cobraste 20 y pico de mil, debes casi 40.000, son montos gigantescos, o sea, por un partido que no tuvo elecciones. Por eso, trato de ser lo más ordenado metodológicamente hablando. Nosotros no hemos entrado a revisar una sola factura de Efraín Alegre, porque no es eso lo que estamos haciendo. Pero vamos a pedir la intervención de la administración Efraín Alegre 2016-2021, porque evidentemente se usaron los fondos para varias situaciones que definitivamente no tienen legitimación en su origen.
Si se le autorizó a endeudarse por 33.000 millones y se endeudó por 51.000 millones, entonces es imposible tapar el sol con un dedo. O sea, no hace falta que nadie dé orden de afuera, como se manifestó esta mañana en un medio, para darse cuenta que el que cometió probablemente el delito de lesión de confianza es el presidente Efraín Alegre. Tengo que hacer una pausa, ¿Cómo no, señor? Dionisio. Pausa y a la vuelta. Lo que quiero saber es, si mencionaste recién los montos que la justicia electoral siguió desembolsando a tu partido, al PLRA. Lo que quiero saber es, hay todavía unos montos pendientes. Sí. Si con esos montos pendientes que el TSJE tiene que desembolsar al partido, se soluciona todo este problema, respondernos a la vuelta a la pausa. Ya venimos. Sí. La salud es delicada, el manejo de la información sobre ella también. GIS Innova es el sistema informático de salud en tiempo real que lo cambia todo, maximizando recursos y potenciando los beneficios para la salud. Años de experiencia en Paraguay y América Latina nos avalan. Representa y distribuye GRIM S.A. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas, naftas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacionalmente. Carga la calidad que tu auto necesita, carga las naftas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, estamos hablando con Dionisio Amarilla. A aclarar de vuelta, nosotros le invitamos también a la doctora Alba Talavera, ya se levantó y se retiró porque dijo que no trajo ninguna documentación para discutir y hablar sobre este tema. Ya, y aclaro nomás esto siempre, ¿verdad? Ya mostramos el mensaje, ella automáticamente asumió, dijo que sí, no preguntó qué tema era, nosotros asumimos porque este es el tema del momento. Hoy en un diario, específicamente en el diario Última Hora, aparece una declaración de ella hablando del tema del PLRA. Por supuesto, ¿de qué íbamos a hablar esta noche si no era de este tema? Y el tema del IVA, que dice, ella en ningún momento estuvo en la conversación cuando se le hizo la invitación. Y eso de que esto armamos para que Dionisio se luzca, eso es un disparate. Con todo respeto le digo a la doctora Alba Talavera, y ella tenía la oportunidad acá de hablar y de retrucar en todo caso y decidió retirarse. Hago nomás esa salvedad. Dionisio Amarilla, 34.000 millones la deuda, reconoció antes de irse. 36.000. 36.000, dijo la doctora Alba Talavera. 24.000 millones le debe la justicia electoral al partido, ¿sí o no? No, ese es un discurso falso. El doctor Alegre se pasa propalando que el Estado paraguayo no le transfirió recursos en los últimos años. En realidad, él recibió fondos de la justicia electoral. Descontemos lo que recibió entre los años 2016 y 2017, que es una suma significativa también. Porque si tomásemos esa cifra de transferencia recibida, y ustedes pueden confirmar mañana esto a través de la justicia electoral, son informaciones públicas. Es cuestión de que le llamen a la administradora, la señora Norma, no conozco su apellido, o el doctor Olindo, o a alguno de los ministros, y van a confirmar que estos datos que estoy ofreciendo a la audiencia son datos extraídos de ese ámbito, porque yo voy a la fuente y pido por nota para que eso quede como constancia de que en realidad nos interesa hacer un corte administrativo con datos certeros. Pero voy a las cifras. Si tomásemos como referencia lo que Efraín Alegre recibió desde el año 2016 al 2018, plata sobre plata, cheques cobrados por el partido, depositados en cuenta y después no sabemos cómo se usó porque no es, eso es lo que estamos haciendo. Él recibió la friolera suma de 49.631 millones. Y se le embargó, aparte de los 49.000 millones, la justicia electoral pagó 12.000 millones en concepto de embargos. Si quitásemos de ese juego de números lo que recibió en el 2016 y 2017 y solamente tomamos la porción 2018-2019, entonces estamos hablando de que Efraín Alegre recibió plata sobre plata, 26.000 millones de guaraníes. Cheque mediante del Tribunal Superior de Justicia Electoral. 2018, 2019, que él tendría que haber usado
para pagar las cuentas que contrajo de manera irregular, comprometiendo el patrimonio del Porque la partido. deuda se contrae en el 2018 para las elecciones que él Para las que él elecciones generales, pierde. así mismo. Ajá. Y por eso que acá tenemos que ser maduros, sensatos. O sea, de hecho, esto va a requerir una ingeniería financiera profunda y mucha inteligencia. Una parte ya lo resolvimos. Pateamos la deuda con varios bancos hacia el futuro. ¿El monto de cuánto es? Y El monto? la deuda con bancos y financieras orilla le digo exactamente, señorita, 11.000 millones de guaraníes. Nosotros pateamos ya una buena porción de eso hacia el frente. ¿Por qué? Eso no es gratis, eso va a costar otra vez. Pero ¿por qué pateamos, Pipo? Porque el partido se hará acreedor de subsidios electorales de aquí a un mes. El 10 de octubre hay elecciones. Por cada voto que obtenga la lista 2 o la alianza en la cual el partido está metida, eso le va a generar al partido aproximadamente 15.000 guaraníes por cada voto. Pero eso no es para cubrir esas elecciones, todo lo que van a gastar ahora otra Bueno, vez. pero en este momento, si nosotros no arreglamos los números, no vamos a ser sujetos de crédito. Ese pues es el PAA en este momento. Hay una presión tremenda y con razón de la dirigencia de base que exige que el partido se haga cargo por lo menos de una porción de sus gastos. Ahora, ahí te interrumpo. Y el partido si vos hoy no- recibís hoy los 25.000 que te dé la justicia electoral, que supuestamente debe todavía entregar. No debe 25.000. La justicia electoral tiene por transferir de este ejercicio 7.000 millones. 5.000 pueden ser aplicadas a deuda y 1.900 tienen que ser destinadas a capacitación, etcétera, etcétera. Nosotros, con la doctora, yo tengo que reconocerle en ese sentido a ella que en materia profesional tiene alta jerarquía. Ideamos habilitar una cuenta para el Instituto José Pergullari de manera tal a proteger que no se embargue esa cuenta. ¿Por qué? Porque el partido tiene que formar cuadros, tiene que capacitar cuadros, etcétera, Pero etcétera. ella dice que se debe 25 millones, miente. Y le pasaron mal el dato. Yo no es que dude Enorme es la diferencia. No es que dude de vos, Dionisio, porque mañana vamos a chequear efectivamente con la gente de la justicia electoral. En teoría, no 25.000 millones le debe la justicia electoral. 5.000 decís. Este ejercicio ya presupuestado, Claro. si el Ministerio de Hacienda le transfiriese la totalidad de los fondos a la justicia Le electoral, tendría que transferir Sí. 5.000. habrá de honrarse 5.000 millones de deuda. Es decir, que nuestra deuda bajaría de 36.000 a 31.000 millones. Y hay una porción que se suspendió de transferir en el 2012 que tienen que ser planteadas en instancia pertinente para que se reponga esos fondos a la justicia electoral. Eso lo tienen que hacer los legisladores. ¿Qué monto es? 12.000 millones de guaraníes 12.000. del año 2020, el año de la pandemia. Pero no son tampoco 24.000 millones, son 12.000 millones de guaraníes. Claro. Entonces, Pero a eso le sumas, suponte, a esos 12.000 le sumas los 5.000, tampoco llegamos a 17, tampoco y son tampoco 25. llegamos a ¿no? 17 y vamos a tener unos 10.000 millones de acreencia en concepto de subsidio. O sea, la cartera que hoy tiene como deuda el partido es una cartera pesada que requiere de mucha austeridad. Nosotros vamos a tener que hacer necesariamente un recorte de plantilla del personal, se le indemnizará a los personales, buscaremos una figura tipo comisionamiento del personal de justicia electoral para el partido, de manera tal que el partido siempre continúe abierto. Iremos a hablar, está en nuestra agenda, ir a visitarle esta semana al director de aportes patronales del Instituto de Previsión Social para también refinanciar la deuda que tenemos con el ¿Cómo Instituto. podés hacer todo eso que decís, esa gestión con los bancos, ahora que van a hablar con la gente de Oro Patronal IPS, sin que tengas la venia del presidente del partido, de tu partido? ¿Tenés eso o no tenés para hacer esas diligencias? Mira, a mí la vida me dio demasiadas oportunidades. Yo dejé el Senado en el año 2019 y fui invitado a formar parte de un grupo empresarial, primero como asesor y después como socio de ellos. Entonces eso me posicionó bastante bien en el sistema, con los bancos, con las financieras, y gozo de prestigio profesional. Por supuesto que no me pesa llevar la deuda del partido y representar al partido y plantearle a los bancos y financieras un refinanciamiento, porque es algo que yo lo hago cotidianamente en el ejercicio de la profesión. Es más, les confieso que trabajamos muchísimo con los clientes para que el Banco Central del Paraguay entienda para que el Banco Central del Paraguay se dé cuenta
cuando la pandemia estaba en su pico más alto, que se podía tirar para adelante las deudas, salieron sendas resoluciones del Banco Central del Paraguay, o sea, participé del proceso. Y que Efraín no me quiera es harina de otro costal, porque finalmente nosotros llegamos a ese cargo para defender el patrimonio del partido. Yo puedo entender que Efraín no te quiera, pero digo institucionalmente, vos te podías ir en nombre del partido a plantear eso y te El van a dar... estatuto partidario es claro, le da el rol de administrador del patrimonio partidario al tesorero del partido. Que sos vos. Que soy, en este momento ocupo yo ese cargo. ¿Y qué hace Alba Talavera? Y ella es la ordenadora de ingresos y gastos. O sea, hay una figura que deviene de la Ley de Organización Administrativa del año 1909, que instituye la figura de ordenador de gastos y tercer invertidor. Entonces, trabajan de manera conjunta. Sucede que los partidos reciben fondos del erario, no del erario público como se dice comúnmente, del erario. Al hablar de erario ya estamos hablando en materia de finanzas públicas del Estado que administra fondos públicos y que genera y también gasta. Entonces, es ahí donde nosotros cuestionamos y duramente la laxa gestión de la dirección jurídica del partido, porque se allanaron a todas las demandas. Estas 48 demandas podían haberse evitado. Estas 48 demandas generaron en detrimento del patrimonio del partido. Es lo que decís que el departamento jurídico, ni siquiera nadie peleó para evitar. Nadie, mira. Nadie peleó. Es ultra llamativa la manera en que los abogados defendieron al partido. Y eso pueden consultar con los legisladores que tuvieron que recibir notificaciones de embargo de sus propios salarios, de sus propios bienes. Yo compartía, y no creo que el senador Ramírez me desautorice, con el senador Ancho Ramírez la vez pasada, mi posición respecto a la regulación de honorarios de los abogados. Sostengo que cuando se refiere a cobros en contra del Estado paraguayo, ¿verdad?, se tiene que generar en el orden causado los honorarios. ¿Qué significa eso? Que el partido, explicándole a su excelencia, los jueces que recibieron la demanda, que la mayor parte de sus recursos provienen de la transferencia al erario, también podía haberse acogido a esa figura jurídica. Claro. Más no se hizo porque hay mucha improvisación. Trato de ser lo más elegante para no ofender, ¿verdad?, lo grotesco que fue la gestión de los abogados que defendieron al partido. Pero hubo mucha improvisación, mucha deshonestidad inclusive a la hora de representar al partido en ese campo. Tengo que hacer una última pausa, venimos enseguida. Dos minutos, ya nos vamos. Cortito, en 2 minutos, Dionisio Amarilla. ¿Cómo se subsana todo esto? Todo esto que describiste con números, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se tiene que dar dentro de tu partido para subsanar este descalabro financiero del que mencionas? Bueno, nosotros vamos a trabajar en primer lugar para que los números que consten en el corte administrativo sean los que realmente se encontraron como deuda. Ya, por suerte, estamos coincidiendo en cifras, ¿verdad?, con quien fue nominada como persona de confianza por Efraín Alegre, y a partir de ahí vamos a apelar a la austeridad, definitivamente. Y en estos 30 días que restan, habremos de visitar a bancos para pedirle tasas razonables y plazos razonables. Yo creo que se puede patear la deuda más del 2023, de manera tal a que los candidatos puedan tener un poco de recursos también en sus respectivos distritos. Bueno, si no logramos, por lo menos la gestión la vamos a hacer. Les reitero, yo pondré todo de mí en lo que conozco de ese campo, porque entiendo de que es posible, sincerando las cuentas, que los bancos concedan un préstamo al partido, y es posible Pero también... ¿cómo hacer? ¿Concede el banco el mismo préstamo al partido y va a administrar la misma persona? No, ¿Cómo? no, definitivamente no, porque hoy el tesorero y la ordenadora de gastos, ¿verdad?, no son ni o sea, son diferentes a Efraín Alegre. Y también quiero contar así algunas 30 segundos. Pues algunas minucias que nos llamaron la atención. A Por ver. ejemplo, del Comité de Limpio me dicen, vinimos a traerle al partido nuestro aporte partidario, tenían que devolvernos a los 10 días,
Y la administración de Alegre, eso no está, ni siquiera reportamos esos datos, la administración de Alegre usó esos fondos para pagar salarios de funcionarios. Al IPS se le adeuda 1.600 millones de guaraníes. En materia de regulación de honorarios hay casi 1.500 millones de guaraníes por embargo. O sea, en realidad fue bochornoso lo que hizo este señor. Y si el directorio toma cartas en el asunto, yo creo que él tiene que ser separado del cargo. Separado del cargo. Tiene que ser separado del cargo y se tiene que intervenir la gestión 2016-2021. Bueno, nos vamos y a con partir eso. de ahí, si tiene que ir a la fiscalía, que vaya. Sí, Que se nos vamos con eso, bueno, sacan del aire. Gracias, Dionisio, muy amable. A vuestras órdenes. Muy amable. Pipo, nos vemos. Hasta el lunes. Chao, Mañana. Claudia. Buenas noches, chao, Buenas chao. noches, gracias por acompañarnos. Chao, chao.